34 minutos pasaron ya de este día miércoles y el que acaba de pasar, por supuesto, era el oficial Gordillo, con todo el humor que caracteriza a este gran cómico. Y ahora sí, a 34 minutos vamos a darle la bienvenida a nuestro analista, casi, de nuestro segmento Palabra Invertida, Javier del Ponte. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Lo de casi fue un chascarrillo, ¿estás ahí? No, está bien, estamos ahí llegando al límite, ¿no? Ya estamos, Que me deja fuera y adentro al mismo tiempo. Bueno, todo límite. Como todo límite, como lo hemos hablado en algún momento. ¿Alguien para mandar algún saludo? Sí, por supuesto tenemos. Está Daniela acá despierta, que llegó de rendir hace poco, así que bueno, saludos a ella que va a estar escuchando el programa. Muy bien. Saludos al compañero Iñaki, que también está, digamos, esperando a irse a dormir, escucha el segmento, ¿no? Y se va a dormir. Y bueno, también saludos a Isabel, que cada tanto en realidad nos deja palabras. Habitualmente mucho material. También a María, José, que llamaron recién a la radio. A Malena, que la tengo aquí, que me acaba de... entonces también, saludos a ella. Sí, me dice que está enferma con bronquitis, pero que la acompaña Polo Positivo y el mejor locutor y su ángel de la guarda. Esperemos que se mejore pronto. Esperemos que se mejore pronto. Bueno, entonces ya los saludos dados, vamos a recordarle a la gente si quieren volver a escuchar este segmento. Bien, todos los segmentos los tenemos subidos al canal de YouTube, ¿sí? Buscan ahí en youtube.com, el canal es Palabra Invertida, ¿sí? Eso escriben en el buscador y les va a salir entonces el canal y todos los segmentos ordenados por temática, así que el que quieran volver a escuchar solamente buscan la palabra que hemos trabajado. Exacto. Y adelante. Cliquean ahí y ahí lo escuchan. Respecto al llamadito este de María que decías que habíamos tenido, bien, ¿querías decirles unas palabritas? Sí, más que nada, digamos, comentarle, hasta te diría es una elucubración teórica que uno hace, digamos, obviamente prescindiendo de todos los datos en particular, porque uno no tiene ningún tipo de dato específico y tampoco lo requerimos, sino que para hacer un análisis, digamos, podríamos decir abstracto, teórico, ¿sí? Muchas veces ocurre, digamos, y ha habido muchos casos que se han trabajado, por ejemplo, en cuestión académica, en donde en este tipo de situaciones, ¿no? Entre los padres y los hijos, en donde suele haber, digamos, fundamentalmente de parte de los hijos, actitudes, digamos, agresivas, ¿sí? Fundamentalmente esto se lee podríamos decir, desde el lado del hijo, como si fuera una impotencia, ¿no? Es decir, todo trabajo de un hijo es poder provocar una diferenciación, es decir, marcar un límite y una diferencia respecto de los padres, ¿sí? Bien. Muchas veces cuando esos límites se desdibujan, cuando la presencia de los padres a veces tiende a ser muchas veces excesiva, no por realidad objetiva, sino porque el hijo lo perciba de esa manera. Puede ser que los padres, digamos, efectivamente no sean padres que estén, digamos, excesivamente sobre este hijo, pero el hijo lo percibe de esa manera y entonces, digamos, lo deja en una situación de impotencia, digamos, de no poder provocar esta diferenciación que es necesaria, digamos, porque en algún momento ese hijo, para poder, por ejemplo, ser padre, debe poder producir un corte con sus propios padres para poder asumir esa misma función para con su hijo, ¿no? Okay. Entonces, cuando se ve sometido, digamos, en esta situación de impotencia, muchas veces, digamos, los actos violentos terminan siendo a veces como el último recurso, como para poner, digamos, un coto a lo que él percibe, ¿no? Como un acto invasivo, podríamos decir. Yo lo que recomendaría en estos casos, digamos, como una cuestión así, vos sabés, Julio, que yo no soy muy adepto a dar recomendaciones ni consejos porque, digamos, no es... no se puede hacer así tampoco. Claro, no se puede hacer universalista, radio, ¿no? Además también porque la cuestión del consejo tiende a ser como algo muy universalizante, pero bueno, digamos, en este tipo de casos yo lo que le podría decir, digamos, a María que intente hacer como un poquito de alejamiento, ¿no? Tal vez, digamos, ella provocando un poco de distancia pueda, qué sé yo, por ahí posibilitar una relación un poco más cordial, me parece, ¿no? Bueno. Pero bueno, era esto el comentario que quería hacerle, incluso como para bajar
tal vez la ansiedad que ella está teniendo en este momento, digamos, porque claro, evidentemente es algo que la angustia, así que bueno, era, digamos, una pequeña orientación o indicación para que ella pueda manejarse o intentar manejarse de otra manera, ¿no? Uh-huh. Está. Eso me hizo acordar un poquito algo que leí hoy, pero no tiene que ver con el tema que vamos a tocar en un ratito. Algo así como de vampiros energéticos, como de gente que la tenemos cerca y que muchas veces tenemos relaciones directas con ellos, ya sea hermanos, hijos, amigos, padres, y que en realidad absorben la energía nuestra, una energía que no nos damos cuenta que nos están absorbiendo, porque generalmente es a través de la culpa, o de la palabra, o de los reclamos, y ese desgaste de energía continuo y diario los retroalimenta, como que la relación se basa continuamente en eso. ¿Existen esos vampiros energéticos, digámoslo así, como una forma de describirlos? Porque uno se imagina el vampiro con los dientecitos y volando, sí, y no es... ¿hay otra forma de describirlo? Sí, hay otra forma de describirlo. A ver, la otra vez justamente estábamos trabajando una suerte de caso, ¿no? En donde una madre lleva a su hija de 23 años al analista, ¿no? Pero a su vez obliga a su otro hijo a ir al analista también, bien, ¿no? La cuestión es que cuando la analista recibe a esta chica, bueno, digamos, toma el caso de la hija, no del hijo, porque no podía atender a los dos hermanos. Y no es una terapia de familia. No, es una terapia individual. Y entonces, digamos, todas las asociaciones de esta chica tendían, digamos, a intentar producir, y digo, también viene el caso con esto de lo que planteaba María, una suerte de separación con respecto a la madre, ¿no? La madre, ella la definía como una madre que estaba demasiado presente, digamos, incluso demasiado. Ella era una chica de 23 años y la madre había decidido llevarla a análisis. Terapia, claro. No había sido decisión de ella, pero de todos modos esta chica logra apropiarse de la terapia, es decir, de tomarla como suya. Y el analista, bueno, le propone continuar el análisis en su consultorio privado, manteniendo el mismo convenio de obra social, etcétera, etcétera. Cuestión que por unos cambios en esta chica, que precisamente eran cambios en donde la chica intentaba independizarse, la madre lo lee como cambios perjudiciales para su hija, ¿no? Y acude al colegio de psicólogos denunciando al profesional, obviamente diciendo que es un mal profesional, que quiere que deje el análisis. Tratar a su hija. A la que primero llevó... A la que primero llevó, obligada, después. Y a la que cuando comienza a producir movimientos interesantes en su análisis, digamos, en lo que refería a la relación precisamente con su madre, la madre en primer lugar va al psicólogo y le pide al psicólogo que abandone a la hija, ¿sí? Es decir, que la eche de análisis, que deje de atenderla, pero que no le diga que la madre, que ella vino a hablar con él. Claro, la misma forma habrá utilizado para llevarla, digamos. Como el analista le dice que no, digamos, que no va a acceder a ese tipo de pedido, digamos, e incluso le recrimina de por qué la hija no sabe que ella está ahí. Claro. La señora acude al colegio de psicólogos a hacerle la denuncia, ¿no? Bien. Toda una serie de denuncias. Ahora, fíjense la paradoja, ¿no? Todo lo que giraba en torno al análisis de esta chica era poder separarse de la madre, ¿no? La madre la llevó al análisis. Cuando la chica se apropia del análisis y empieza a hacer movimientos, la madre exige que este profesional la deje de atender, e incluso cuando no le dan, digamos, cabida a ese pedido, acude a un tribunal superior para poder, no me extraña, digamos, hacerle quitar la matrícula al profesional. Terrible. ¿Por qué? Porque la hija estaba precisamente operando esta separación. Bien. Entonces digo, en ese sentido, articulando un poco lo que vos traías, esto de, digamos, los vampiros energéticos y lo que hablábamos, ¿no? Que preguntaba María. Digamos, bueno, esta chica no tuvo, por ejemplo, actitudes violentas, pero bueno, cuando se empezó a separar, la madre, obviamente, también ocurre mucho que cuando obligan a alguien a ir a terapia o lo llevan casi forzado, pretenden que esta persona cambie a lo que ellos quieren que cambie, o sea, no que cambie y que se transforme en algo distinto. Pretenden encima eso, que cambie siempre y cuando sea para lo que ellos consideran que está bien. Y no entienden que cuando una persona cambia puede dispararse hacia cualquier lado. Un cambio es un cambio. Actualmente estamos viviendo un cambio que quería la gente un cambio. Bueno, esto es un cambio. Muchas veces los cambios no son favorables y muchas veces no son lo que uno quisiera, pero son un cambio. Precisamente, digamos, te estás dando en el clavo, porque la gota que rebasó el vaso para esta señora, digamos, fue que la hija decidió irse de la casa. Claro.
¿no? Claro, lo primero que ella quería que era la independencia de su hija, y cuando la obtuvo era lo que no quería. Exactamente, digamos, Bien. cuando la chica busca una independencia espacial, es decir, Claro, se va y mínimamente. consigue laburo, estudia, es decir, ¿no? Y la madre, digamos, intenta socavar entonces la terapia, en donde ella estaba logrando cosas, pero claro, a la madre no le convenía, digamos, porque habría una suerte de separación, Claro. de pérdida. Que a ver, no estoy planteando, y no quiero que se malinterprete, no es que es una madre perversa, ni No, que no. sino que a su vez para la madre también se juega una pérdida, digamos, Claro. que debe tramitar, Claro. ¿no? Es decir, una serie de relaciones o una serie O de quizás era lo que la actividades mantenía, cotidianas. lo que la mantiene activa, viva, hecho, la energía, eso que hablábamos Por antes, ejemplo, ¿no? Poner sí. la energía y la libido todo en otra persona y en una relación. Efectivamente, digamos, tal vez la madre deberá tener, digamos, todo un trabajo de poder precisamente reconducir, Claro. digamos, su pulsión, su libido hacia otro tipo de cuestiones. Es decir, Claro. que no esté ligado solamente a la hija o al hijo, Tal digamos, cual. que haya algo más que provoque el deseo de esa madre, y que pueda entender, digamos, que en esa hija también hay algo más que provoca su deseo, que no es estar con la madre, es decir, tener un estudio, tener un trabajo, Sí, tener sí, una sí. pareja, ¿no? Bueno, el tema se nos está yendo de las manos y vamos al nuestro, central. Bien. Sí, no estábamos extendiendo, Estamos pero de todos modos no estábamos tan fuera del tema, porque lo que yo quería traer, digamos, era la cuestión del sueño, ¿no? O sea, el sueño, pero en el sentido psicoanalítico del término. Es decir, cómo el Bien. psicoanálisis toma la cuestión, ¿no?, del sueño. Durante mucho tiempo, y te dirías durante toda la humanidad, ¿no?, de que el hombre es el hombre, de que existe la cultura, los sueños han estado en un punto de interrogación, ¿no? En algo así como un lugar de misterio, ¿no? Ujú. Se le han atribuido propiedades visionarias, futuras, mágicas, ¿no? Los egipcios lo usaban, digamos, como una suerte de oráculo, Sí, a los sí. sueños. Cuando Freud toma los sueños, lo que detecta son tres características, digamos, muy interesantes. En primer lugar, que es una suerte de alucinación, ¿no? Una suerte de alucinación, pero cuando uno está dormido. Bien, es decir, esta cuestión de que se sienten demasiado vividos, de que muchas veces uno se despierta con las sensaciones en el cuerpo de lo que estaba viviendo en el sueño, ¿no? Es decir, hasta qué punto, digamos, la alucinación provoca, digamos, unos efectos muy fuertes en el soñante, ¿no? Bueno, pero el cuerpo se supone que es el mismo que está soñando, o sea que el cuerpo sienta lo que uno está pasando en el sueño debería ser Por casi supuesto, normal, digamos. pero fíjate la diferencia entre cuando uno fantasea despierto Sí, y cuando uno está dormido, los efectos, digamos, incluso hasta el punto de despertarse y por unos segundos no saber si lo que soñó fue real o no. claro. Digamos, esa cuestión de extrañeza, ¿no? Bueno, a mí me pasan los sueños eso. Ujú. Cuando sueño no sé si estoy soñando o estoy despierto, no es cuando me Bueno, despierto, pero eso- me pasa muy seguido eso. Eso es otra cosa muy interesante porque era el segundo punto, Ajá, y ya digamos. me adelanté. Vos ya te adelantaste, como siempre, Julio. Pero este segundo punto, digamos, Freud lo detecta. El soñante es Sí. como un espectador de cine, ¿no? Es decir, ve su sueño, transita su sueño, se sabe protagonista del sueño, Ajá. pero no puede alterar lo que sucede en el sueño. Es como que en algún punto lo sufre y lo transita sin poder alterarlo a voluntad, ¿no? Es decir, hay una Sí. suerte de pérdida de la voluntad en el sueño. Sí, totalmente. Con lo cual uno podría decir, ¿no? Al sueño le suponemos un sujeto, pero no le suponemos un yo. ¿Sí? Ajá. Esto es algo fundamental que hace el psicoanálisis. Divide la cuestión. Y si Dice, no hay hay- un yo, ¿qué hay? Hay un sujeto, Solo. pero no hay un yo. Ok. Ahora, ¿a dónde nos referimos cuando decimos que hay un sujeto? Bueno, hay algo, ¿sí?, que está supeditado al deseo. Ese es el sujeto, ¿sí? Ujú. Es el efecto del deseo, ¿no? El deseo se pone en juego en este sueño. ¿Ven? Deseos que están, En el obviamente, subconsciente. ligados a una cuestión inconsciente, ¿sí? Ok. Ahora, vamos a la tercera característica. El sueño tiene, por su extrañeza, ¿sí?, en imágenes, se desarrolla, digamos, eminentemente en imágenes, pero es un desarrollo que a su vez es bizarro, porque no hay lógica en el sueño. Uno de pronto está en una habitación, luego está en el medio del río, Ajá. digamos, Sí, no sí, sabe cómo tiene, llegó. No tiene mucho sentido, tal cual. Exactamente, no hay lógica temporal, Claro. no hay lógica espacial, incluso a veces, digamos,
proseguimos pensamientos en los sueños que no tienen nada que ver, es decir, que están totalmente disociados de cualquier tipo de racionalidad, ¿no? Es decir, hay una bizarría latente en el sueño. Uh-huh. Ahora, unidas todas estas tres características, ¿qué es lo que va a plantear Freud cuando trabaja los sueños? Bueno, en el sueño se realiza un deseo inconsciente, ¿no? Bien. Por medio de esta alucinación se realiza un deseo que es inconsciente. Pero está ese deseo, no es al azar. Digo, siempre es un deseo que el sujeto previamente en sus inconscientes lo tiene grabado. Siempre hay un deseo que juega en el sueño. Ah, ok. ¿Sí? El sueño es producido por ese deseo inconsciente, ¿no? Lo pone a funcionar. Ahora, ¿por qué es tan bizarro? ¿Por qué es extraño? ¿Por qué hay tanta mezcla de imágenes, de pensamientos y de cosas? Porque el deseo inconsciente está, podríamos decir, en una pequeña cosa, ¿sí? Camuflado por un montón de otras. Uh-huh. De tal manera que es difícil detectarlo, ¿sí? Se detecta muy entre líneas. Y si ahora estoy hablando del sueño es porque me acuerdo que Isabel me propuso, digamos, Ajá. trabajar sugerencia. Y yo había dicho que en el sueño había algo que se sugería, ¿no? Sí. En el sueño había algo que se sugería y algo que se decía expreso. Bueno, lo que está expreso en el sueño es lo que después el soñante puede contar. Ahora, Ok. lo que se sugiere es aquel elemento, es aquella cuestión ínfima, digamos, que aparece, ¿sí? Y que está entonces en relación con ese deseo inconsciente que motorizó toda la producción del sueño, Uh-huh. ¿sí? Entonces, A ver, stop. Pregunto. bien, Si hay una parte que vos no recordás, que Sí. es precisamente la parte esa que está más guardada en tu inconsciente, sí. ¿cómo llegás a ella? ¿Cómo Bueno. la descubrís? Si lo único poco que recordás es una serie de incoherencias y Ujú. ni siquiera ahí está reflejado esto. Bien, eso es una pregunta muy interesante porque sobre eso he girado muchas cuestiones del psicoanálisis. Muchos se lo han preguntado. Ajá. Y me acuerdo que en relación a eso, Lacan, digamos, hace un movimiento magistral. Dice, todos los olvidos, las incoherencias y las dudas, Sí. ¿sí? Teniendo en cuenta, por supuesto, los baches Ajá. entre un relato y el otro, constituyen lo que es el texto del sueño. Es decir, Bien. el olvido, la incoherencia y la duda se leen como si fueran parte de un texto, como si fueran palabras de un texto, ¿sí? Ujú. Es decir, es ahí donde tenemos que apuntar, no a todo lo que puede decir el Ahora, soñante. ¿el olvido en despierto o el olvido en el soñante? No, en el soñante, olvido, en el sueño. el olvido ok, ok. que, digamos, cuando Yo el pensé que soñante cuando- despierta se va produciendo paulatinamente, ¿no? Ok, o sea, tenés que trabajar en eso que no recordás del sueño. Exactamente, porque precisamente lo que vos no recordás es lo que cae bajo la represión cuando te dormís. Claro. Es decir, es aquello que uno no puede decir porque estaría ligado, digamos, a la cuestión inconsciente. O sea que a través de la incoherencia que sí recordás, podés llegar a ese punto que está bien oculto atrás de toda esa maraña de cosas. Exactamente, lo que está se en tu va. inconsciente. Exactamente, Ok. lo que se van pidiendo son asociaciones a partir de las dudas, de las incoherencias o incluso de los olvidos mismos. Es decir, aquello que te olvidaste, bueno, te lo olvidaste y empezás a hablar de otra cosa y probablemente cuando esa persona empieza a hablar de otra cosa, en algún punto empieza a bordear eso que se olvidó, Ok. ¿no? Y ahí estamos entonces en lo que es, te diría, no la reconstrucción, porque si no sería creer que hay un sueño que se olvidó que tenemos que reconstruir fidedignamente, sino que el sueño, como relato, nos resulta el disparador para poder llegar por otros caminos, ¿sí? Por otros caminos de palabra, es decir, de la palabra que pone en acto el soñante, el soñante. ¿sí? A lo que entonces había constituido el sueño, es decir, aquello que se jugaba como deseo inconsciente. Bien, ¿no? se me ocurren 2 o 3 preguntas. Una es, ¿todos sueñan? Porque hay mucha gente que dice, yo no sueño, no recuerdo, no... O sea, ¿es algo inherente al ser humano? Porque también te iba a decir, yo veo a mis perros cuando duermen y lo veo que sueñan. Hacen movimientos de que están soñando. Sí, y... lo que no sabemos es que se ponga en juego el sueño en tanto producto del lenguaje, ¿no? Porque Ok. si el sueño, si bien el sueño tiene imágenes, ¿sí? Lo que después uno lleva al analista es un relato, digamos, ¿eh? Es aquello que uno relata acerca del sueño y sobre lo que se trabaja es sobre el relato, con sus olvidos, con sus dudas y con sus bizarrías, ¿sí?
y es un perro, no lo puede hacer. No, obviamente no. Es más, nunca sabremos qué es lo que sueña un perro, ¿no? Bueno, yo lo veo como que corre y hace... Sí, que mueve la patita, mueve la cola, imaginamos que está corriendo en algún campo. Por supuesto. Al margen de eso, si uno, digamos, ¿cómo saber que realmente el sueño es algo importante? Como para decir, como para llevarlo a terapia. Porque insiste. O sea, el sueño recurrente sería ese. A veces es recurrente y a veces insiste en los pensamientos cuando uno está despierto. Okay. Es decir, che, y todavía me lo sigo acordando, o todavía me produce sensaciones. Bien, en ese caso entonces cuando uno debería recurrir a alguien externo a uno, no un amigo, no un familiar, sino a alguien que sepa un poquito de esto y en teoría nos va a saber guiar un poco o nos va a saber escuchar. Por lo menos, digamos, como para poner en cuestión a ver qué es lo que está sugiriendo ese sueño en cuanto al deseo del sujeto, ¿no? Y que por ahí ese yo avasallado de problemas, avasallado de deberes, digamos, se aleja un poco de lo que sería el deseo. Las terapias de hipnosis se llevan a través del sueño, se supone, ¿no? Llevan a la persona a un estado alfa, creo que se le dice, que es entre el soñar y estar despierto, y se supone que a través de eso la persona va recordando lo que en sueños no puede después expresar. ¿Tiene algo de verdad? ¿Tiene mucho de fantasía? ¿Cómo es? Mira, el tema de la hipnosis, me acuerdo que habíamos comentado algo la vez pasada. Hay que ser una persona muy sugestiva para caer bajo la hipnosis. Es decir, creer demasiado en ella y darle esa credibilidad, digamos, al que realiza la hipnosis. Gente sugestiva tenemos en todos lados todo el tiempo. El tema es lo que supone... Creo que es como la mayoría de la gente tiende a querer creer en algo. Entonces este tipo de personajes tienden a hacerle creer lo que necesitan creer. Por supuesto, digamos que en ese sentido hay miles de personas. Tenemos, digamos, si uno busca hay. Pero acá es lo que se supone de antemano, ¿sí? Y que por ahí queda precisamente sugerido de trasfondo. En primer lugar, Freud abandonó la hipnosis porque no podía hipnotizar a todo el mundo. Claro. Imagínate, era Freud y no podía hipnotizar a todo el mundo. Es decir, no le servía como método universal. De hecho, no se puede hipnotizar a cualquiera. Por eso recurría, digamos, a la palabra. Es decir, usted cuénteme lo que soñó. Claro. ¿No? Y trabajaba sobre la palabra del sueño. Ahora, otra cuestión, digamos, que está, digamos, de trasfondo sería: ¿para qué queremos saber exactamente qué es lo que sucedió? Si muchas veces, y te diría el 100% de las veces, el elemento importante del sueño es aquello que se pone en duda. Es decir, cuando alguien viene y te dice, no sé, venía caminando por una calle y veo un perro que tiene unos ojos amarillos. No eran amarillos, eran como color miel, ¿no? Y en esa sustitución, te diría, de término de amarillo por miel, digamos, eso es lo que al analista le abre la puerta para seguir interrogando y abrir una línea de trabajo por eso, ¿sí? Y de ahí llegar entonces a lo que se pone en juego como deseo inconsciente. No nos interesa reconstruir el sueño como una reconstrucción fidedigna de lo que fue, sino poder a partir del sueño abrir una puerta que nos permita trabajar el deseo, digamos. Que eso es algo que muchas veces discuto con otros compañeros, digamos, que están más ligados a otras psicologías. Sí. La otra vez me decía uno, no, pero viste que ahora le van a conectar electrodos y van a poder ver lo que sueña el tipo. Y, digamos, sí, poder ver lo que sueña en una pantalla. Supongamos que lleguen a hacerlo. ¿Y eso me va a decir algo a mí? A mí no me va a decir nada. No, será otra forma de interpretar. Supongo que lo que en realidad volveríamos a expresar con la palabra. Pero ahí está exactamente, ahí está la cuestión. Claro. Digamos, lo que importa es lo que el soñante puede decir de lo que sueña. Claro. En definitiva, si todos vamos a la misma obra de teatro y yo digo una cosa de la obra de teatro y vos decís otra, entonces ¿hubo una sola obra de teatro? No. Entonces lo que importa es precisamente lo que vivencia el soñante de su propio sueño, lo que puede referir, lo que puede trabajar y las puertas que podemos abrir nosotros acerca de ese texto. Bien. Lo cual rompe, digamos, con dos cosas. En primer lugar, con el prejuicio digamos, erróneo de creer que hay un diccionario de los sueños. Bien. Digamos, los sueños no tienen diccionarios, por más que haya
simbolismos universales que puedan de alguna manera meterse o colarse en los sueños. La interpretación de los sueños quedó en Freud, y de ahí en más todo el resto fue una sarta de cosas que se parecen. Digamos, cuando Freud saca este librito de la interpretación de los sueños, muchos creyeron que era como un diccionario. Claro, pero donde no lo es, exactamente. Es más, en un apartado de ese libro dice la técnica de interpretación de sueños, y dice, precisamente ahí, dice, cuando alguien cuente un sueño, le pediremos que lo vuelva a contar. Claro. Y en donde cambie y en donde dude, ahí vamos a preguntar. Okay. Es decir, eso es lo que es importante. Entonces, y con esto cierro, rompemos con la lógica de que los sueños tienen un diccionario. No lo tienen. Un sueño para un soñante significa una cosa y se puede trabajar. Para otro soñante, cualquier otra cosa. ¿Sí? Y a la gente se le podría aconsejar, por ejemplo, como a mí me lo han hecho hacer alguna vez, poner un cuadernito al lado de la cama con un lápiz o una lapicera, y apenas uno se despierta, tomar nota de eso primero que nos queda del sueño. Sería interesante. Como para trabajarlo. Sería interesante, por supuesto. Yo lo hice y te digo que me sorprendía a mí, inclusive en esto del poder, no te digo decidir qué soñar porque ya es muy pretencioso, pero sí como guiar en cierta forma el sueño. Me ha pasado de despertar y volver a dormir y seguir soñando lo que estaba soñando antes, o sea, hacer como una continuidad. Pero supongo que tiene que ver conmigo, más que nada, que... Porque el deseo insiste, claro, digamos, porque realmente lo que se ponía en juego ahí, digamos, estaba en una suerte de importancia bastante, ¿no? Bastante fuerte. Bastante importante, vale la redundancia. Claro. Era una cuestión insistente que evidentemente, digamos, te compelía a trabajarlo. Y el hecho de que vos lo puedas pasar, que lo puedas escribir, ya estás haciendo un trabajo de producción. Sí. ¿No? En donde vos transformás lo vivenciado en imágenes, lo sentido en el cuerpo y lo pasás a texto. A texto. ¿Sí? Que de alguna manera es lo que se hace después en análisis, solamente que no tenés a ningún analista preguntándote. Claro. Pero por lo menos la mitad del trabajo lo tenés hecho. Sí, yo lo tenía después al analista con el leyéndome lo que había escrito. Claro. No estaba en el momento, pero estaba después y me hacía eso. Pero es un buen trabajo, te digo que a mí me sirvió mucho, e incluso esto que te decía de poder pensar durante el sueño. Pero esto tiene que ver también con lo creativo, digamos. Cuando uno es muy creativo, a través del sueño vas creando cosas y mundos. Yo creo que en esto de la inspiración, uno muchas veces está soñando algo, está dentro de tu cabeza y no está en lo concreto. Entonces, esto que está en el creativo, me parece que lo pone como en otro lugar de soñando, como soñar despierto, como esto de la imaginación, ¿no? Pero es otro tema. Es otro tema, digamos. El cierre tuyo estaba bárbaro, no sé para qué alargué, es la 1:01. Javi, hasta aquí llegamos. Bueno. Dale, te agradezco mucho. No, buenas noches, no, vamos a recordarle a la gente que la semana que viene volvemos a estar aquí a las 0:30 con Palabra Invertida, y que pueden volver a escuchar esto. Por supuesto, estamos subiendo todos los segmentos a YouTube. Exacto. ¿Sí? Y a su vez los compartimos en las dos páginas, en la página de Palabra Invertida y en la página de Polo Positivo de Facebook. Así que si están ahí enfrente de la computadora con el celular, ingresen ahí a Facebook, Polo Positivo y Palabra Invertida, pónganle me gusta, sigan a las páginas porque cada tanto vamos subiendo información, la repetición de los segmentos, ¿sí? Así que así nos mantenemos en contacto también, algún que otro mensajito. Claro, si quieren dejar alguna palabra para que estemos analizando. Por supuesto, un poco de material para que sigamos trabajando. También será bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí entonces Javier del Ponte, nuestro futuro casi analista. Y estamos ahí, mirá, estamos ahí. Termina el 2016 y nos vamos con un título bajo el brazo. Por supuesto. Así será. Chau, chau. Hasta la semana que viene. Transmite LRI 237. LRI 237. AM 1330 Rosario. 1330. Con planta transmisora en Alvear y estudios en Pellegrini 168 de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Única emisora de AM de Rosario, adjudicada en democracia por concurso público, mediante decreto 1262/2010. Titular María Alejandra Montserrat, en la frecuencia de 1330 kHz, categoría 6. LRI 237. AM 1330.